de gases de efecto invernadero, eh, perdón, él nunca logró detener el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De hecho, entró en vigor en 2005 y en 2012, cuando llegaron hasta un nivel de 5% menor al que llegaron en 1990. Gracias a todos los compromisos no alcanzados y diversas fallas, el protocolo se tuvo que dar a fin y la Nación en 2015 decidieron darle a este protocolo vigencia hasta 2020, año en que luego se vería reemplazado el protocolo de Kioto por el Acuerdo de París. Este mismo, o sea, el Acuerdo de París, fue firmado por un total de 195 países y es un punto de inflexión histórico donde por primera vez los mayores emisores de gases de efecto invernadero, así como las naciones más vulnerables, se aliaron contra el cambio climático. Y donde más allá del gran compromiso alcanzado es necesario actuar impulsando la innovación de energías limpias y el desarrollo sostenible. Este nuevo acuerdo vincula los destinos de los grandes emisores de gases de efecto invernadero que están generando el calentamiento global, como Estados Unidos y China, con naciones amenazadas por el aumento de las temperaturas globales como las pequeñas islas del Pacífico y del Caribe. También establece un marco para evitar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados Celsius. Y también agregar que, a diferencia del tratado anterior, o sea, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París eh, no es vinculante. O sea que los países pueden cambiar sus planes según la situación interna en la nación y no hay multas por quedar por debajo de las metas declaradas por el Acuerdo de París. Entonces se puede entender también que el Acuerdo de París es mucho menos estricto en este ámbito. Eso puedo agregar y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente, a Martina. Bueno, queremos saber también a nivel general, ¿cómo ha afectado el acuerdo a los países y cómo es que lo maneja Chile también? Bueno, tal como escucharon de Benjamín, nuestro historiador, el acuerdo es un tratado para luchar contra el cambio climático, pero de alguna u otra manera siempre todo va a afectar a los países, porque estos tienen que adaptarse a un nuevo proceso que también incluya a toda la población en general, incluso a los de las zonas rurales, y los cuales se tienen que adaptar completamente con sus recursos al futuro. Además, se señala que antes del 2025 los países deben acordar una meta de al menos 100 millones anuales que los países ricos les proveerán a ellos para ayudarlos a la lucha del cambio climático, que es algo que nos une a todos en general. El futuro de la energía también es algo que se ve obviamente muy afectado y podemos observarlo ya que en el futuro tenemos que las fuentes de energías fósiles tenemos que dejarlo ocupar y tenemos que hacerle un desuso mundial, porque las emisiones de gases con efecto invernadero hay que eliminarlas tan pronto como sea posible todo eso. También implica una dirección clara para evitar el uso del petróleo, del gas y el carbón, y trasladar todas esas energías a energías renovables. Pero bueno, yo creo que también su duda es cómo nuestro país maneja este tratado. Bueno, se ha visto muy afectado por el cambio climático debido a nuestras características geofísicas y ambientales, como su extensa costa baja, grandes áreas forestales, glaciares, montañas y nuestra dependencia de los océanos, ya que nuestra economía se basa en la pesca y la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además de todo esto, las organizaciones nos piden como país que aumenten significativamente la ambición de las actuales NDC, que es la contribución determinada a nivel nacional, bajo el Acuerdo de París, así como introducir objetivos de reducción de emisiones de carbono a corto y a mediano plazo entre 2025 y 2030 aproximadamente. Además, nos exigen la eliminación progresiva del carbón y entre otros combustibles fósiles, que el principal es el petróleo, a más tardar al año 2032. Pero yo creo que como muchos de ustedes han visto últimamente en las noticias y ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, es el proyecto Dominga, que se aprobó y se ubica en el norte de nuestro país, que consiste en la construcción de un puerto propio para exportar la producción y una desalinizadora para no utilizar el agua dulce de la zona,
según Andes Iron, es una empresa responsable y que no va a afectar al medio ambiente. Pero debido a la ubicación que tiene este proyecto, que se acerca mucho al archipiélago de Humboldt, que yo creo que ustedes también saben que ahí tenemos nuestros pingüinos del Humboldt. Y también alrededor hay un conjunto de 8 islas e islotes que resguardan uno de los economistas más ricos del mundo. Además de las dudas sobre el impacto ambiental que va a tener todo este proyecto, ha provocado un rechazo a las organizaciones ambientalistas, que también doy a conocer este proyecto porque se ve a simple vista que va en contra del Acuerdo de París, ya que este acuerdo protege el medio ambiente y el proyecto va a hacer todo lo contrario. Y también va a contribuir totalmente a la contaminación de nuestro ecosistema. Ya, muchas gracias. Antes de seguir, quiero hacer una acotación que me está yendo muy mal en internet, entonces si me pego quiero pedir disculpas al tiro. Así es eso. Y bueno, continuando con el panel, ahora Constanza, que antes y después de que Chile firmara el tratado, ¿cómo manejaba el cambio climático? Bueno, gracias Magda por incluirme. Respondiendo a tu pregunta, las regulaciones ambientales en Chile son constituidas por los instrumentos reglamentarios, normas ambientales y estructura operativa. Desde 1995 se dictó un reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión conforme lo dispuesto en los artículos 32 y 40 sobre las bases generales del medio ambiente. En el marco del Servicio de Evaluación Ambiental, su normativa comprende que el objetivo es asegurar la protección del medio ambiente. En este constituye de 11 leyes que evalúan el impacto ambiental, los planes, normas, dictando sobre las bases generales del medio la normativa sectorial relevante y cumpliendo el normativo. El procesamiento criminal acerca de las violaciones ambientales es un área muy pequeña de las regulaciones. En total, y se aplica generalmente a los contaminantes más notorios y más severos. De acuerdo al Tratado de París, es una iniciativa vinculante que el Congreso aprobó y el gobierno anterior promulgó. Por ende, esta administración continuó el trabajo iniciado con anterioridad. Como país, el Acuerdo de París es un compromiso de Estado a nivel internacional que nos ha permitido tener una dirección clara de lo que es el cambio climático y cómo cambia también las políticas, las capacidades para hacerle frente a estos efectos, además del poder de generar un diagnóstico mucho más profundo del que habíamos desarrollado en el acuerdo previo. La ministra Carol Smith, en el junio del 2019, anunció que la intención de Chile es que el carbono neutral a 2050 y recalcó que también es una oportunidad a través de una minutía especial en línea en el aniversario de este sábado que hemos establecido un compromiso de Chile con el carbono neutralidad y la resiliencia a 2050, impulsando el proyecto ley del marco de cambio climático, siendo Chile el primer país de Latinoamérica en el que se compromete por esta ley. El proyecto fue presentado en el Congreso en enero de 2020 y establecerá un sistema de gobernanza eficiente y capaz de hacer frente a este desafío. El Acuerdo de París, en el aspecto legal, no incluye sanciones para los países que no cumplen con estos compromisos. En los próximos años se deben definir reglamentos para desarrollar puntos específicos del acuerdo. Y cada 5 años se debe hacer un formato donde se haya producido un cambio en todo el país respecto a este acuerdo. Tras la contingencia del cambio climático, Chile siempre busca nuevas perspectivas de esta contingencia en todos sus ámbitos legislativos. Gracias, Magdalena. Gracias a ti. Y bueno, vamos a seguir con nuestro último experto, Jocabet. Queremos saber cuánto invirtió Chile en el acuerdo y también en el cambio climático. Bueno, Magdalena, primeramente muchas gracias por la invitación a este panel de expertos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta,
Según los datos y los informes entregados por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, Chile hasta el momento ha invertido alrededor de 15.000 millones de dólares. Pero según un estudio de la Universidad Católica de Chile realizado en el año 2010, Chile de aquí al 2030 debería invertir 21.000 millones. Para Instagram, en primer paso. Aprovechando de Sofía, el micrófono. Por favor. Sofía tenía el micrófono prendido. El micro. Sí. Ya la saqué. Para el año 2030 debería invertir 21.000 millones de dólares, y esto para reducir solamente el 30%, o sea, sí, el 30% de las emisiones que producimos hoy en día. Pero además de estos esfuerzos del Estado por reducir el cambio climático, también hemos tenido un mercado creciente en lo que es las empresas de sostenibilidad y este nuevo cambio de mentalidad por parte de los consumidores que está fomentando también el mercado de buscar cosas más sanas, ¿verdad? Cosas más sanas y amigables con el medio ambiente, testeo de animales y todo estos nuevos movimientos. Bueno, David Falcon, director de la parte de sustentabilidad de Deloitte Chile, en una charla de Enel, como introducción, Deloitte se dedica a hacer asesorías económicas a ciertos grupos empresariales para que sepan en qué invertir y por qué. Dijo que el 78% de las empresas hasta el momento y de los inversores estaban, valga la redundancia, invirtiendo en justamente productos y empresas sustentables. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Que por un lado el Estado está poniendo mucho énfasis en la inversión para mejorar la calidad del... Ay, disculpe. La calidad primeramente de vida y también del medio ambiente que tenemos para llegar a estas metas propuestas en el Tratado de París. Y también tenemos a un mercado que está poniendo también esfuerzos en llegar a las metas y está colaborando juntamente con el Estado. Gracias a esto podemos deducir y ver a futuro que de aquí al 2050 en Chile sí podríamos tener finalmente un carbono neutral, como decía Constanza antes, y sí podríamos llegar a las metas propuestas por el Acuerdo de París. Eso, Magdalena, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, con esto ya terminarían de hablar los 4 expertos. Entonces pasaremos a las preguntas. Les vuelvo a recordar, estas pueden ser a través del chat o levantando su mano y hacerla a través del micrófono. Entonces, ¿alguna pregunta? Puede ser así en general o dirigida a un experto en específico. Bueno, aquí llegó una pregunta de Pascal, o Pascal, no sé cómo se pronuncia. Dice que ¿a qué se refiere con el carbono neutral? Bueno, uno de los principales gases de efecto invernadero que se está produciendo en Chile es justamente el carbono, el dióxido de carbono, ¿verdad? Y uno de la principal meta, de hecho, del Tratado o Acuerdo de París es llegar a que las emisiones de aquí al 2050 de este gas efecto invernadero lleguen a cero. Porque dicen que solamente así podríamos salvar al planeta y bueno, que se deje de producir porque ya tenemos demasiado dióxido de carbono en el medio ambiente.
Matías, que tiene la mano levantada. Sí, yo quería hacer una pregunta y es por el tema de si este carbón neutral, no sé, se trata o se produce, si eso requiere energía por tema de, no sé, contaminación, o sea, tendría un efecto, no sé, en centrales hidroeléctricas o fuentes de energía que se usen mucho. ¿Ya? ¿Quién podría responderla? No se entendió muy bien la pregunta, si la puede escribir en el chat, mientras acá hay otra Magdalena. Matías, Ya. ¿puede escribirla para que se entienda? Bueno, entonces mientras la escribe, Constanza pregunta, ¿en qué situación se encuentra el proyecto Dominga hoy en Chile? Respondiendo a tu pregunta, hoy el proyecto Dominga en realidad no está completamente en funcionamiento. Primero tiene que pasar por el Tribunal Ambiental y si el Tribunal Ambiental aprueba este proyecto, se va a ejecutar en Chile. Pero hay muchas personas que están en contra de, así que lo más probable es que si es que se aprueba el proyecto, vayan autoridades más grandes para frenar este proyecto. Ay, y quiero agregar algo, que este proyecto se había presentado antes en Chile y fue rechazado en el 2017 porque presentó mucho riesgo a la biodiversidad. Y como entró y salió a los tribunales, tal como dijo mi compañera, y ahora también se encuentra judicializado en la Corte Suprema. O sea, está todo viéndose para ver si se aprueba o no. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, pregunta, ¿cuántos tipos de GI, no sé qué, existen? Y en eso está el dióxido de carbono, ya que se considera como gas de efecto invernadero. Ah, gas es... Bueno, respondiendo a la pregunta, eh, entre nosotros, como el debate es de historia y ciencia de la historia, ¿verdad? No tenemos a químicos expertos, así que no te podríamos decir cuántos tipos de gases de efecto invernadero realmente existen, pero el principal es el dióxido de carbono. Y ese es el que el Acuerdo de París se compromete a reducir. Y añadiendo información, se supone que en el proyecto de Kioto se especifican los gases que se quieren bajar, pero con otras regularizaciones. Sí, por así decirlo, acá en Chile solamente se está planeando disminuir el dióxido de carbono, pero en el otro tratado que había antes se especificaban más qué gases querían disminuir, pero acá en el tratado solamente especifican a uno. Ok, aquí hay otra pregunta, dice Sofía, ¿a qué especies afectaría principalmente el proyecto Dominga, además de los pingüinos de Humboldt? El proyecto afectaría, además de los pingüinos, a muchas especies de peces, aves, macroalgas, animales invertebrados y así un montón de especies marinas, pero en general se afectaría a todo el ecosistema marino. Ok, aquí hay otra, dice de Matías, si la producción o conversión de carbono en plantas podría tener una consecuencia en cuanto a las cantidades de energía que requiere para funcionar. ¿La repito? Sí, por Ya. favor. Dice, pregunta si es que la producción o conversión de carbono en las plantas podría tener una consecuencia en cuanto a las cantidades de energía que requiere para funcionar. Estás preguntando, o sea, ¿podría especificar más? ¿Podría hablar el que hizo la pregunta, por favor? Es que como que no entendemos esa relación entre las plantas y la energía. O sea, la Porque, o sea, energía es que, o sea, se supone que las plantas en sí absorben el dióxido de carbono y lo transforman a oxígeno.
pero no sé a qué se refiere con la energía. Yo creo que se refiere a la energía que se requiere para hacer esa transformación. Pero es que eso las plantas lo producen naturalmente, consumiendo agua, luz solar, trabajando en un proceso normal, por así decirlo. Los humanos no tienen que interferir, a no ser que hablemos de energía que sea como la energía eólica, otro tipo de energía creada por el humano, por así decirlo. No sé si se logró responder a la pregunta, Si podría pero ser el que la hizo para poder especificar qué sí, quería preguntar. sí, mejor si la podrías especificar, hacerla más específica, sería mucho mejor. Pero por mientras vamos a seguir, dice Gabriel, ¿y qué otros gases quieren disminuir? Ya que acá dice que desean disminuir el dióxido de carbono a 0%. Bueno, las producciones de metano, las producciones de ozono, obviamente el dióxido de carbono, el carbono en sí, y bueno, todos los gases que básicamente contaminan el medio y, por ejemplo, las empresas de carbón. La idea es que todo ahora se empiece a hacer con energía limpia y usando la menor cantidad de agua que después no se va a poder reutilizar en el proceso. Y, eh, la siguiente pregunta es de Agustín. Dice, ¿habrá otra forma de bajar la producción de gases o hay otra forma de... Es lo mismo, pero pues, si hay una forma de bajar rápidamente los gases, la producción. Bueno, yo creo que la mejor forma de bajar los gases y la producción de las empresas que tienen, o sea, la producción de gases de efecto invernadero que tienen las empresas es simplemente dejando de consumir productos de empresas que contaminan más al medio ambiente. O sea, por nuestra parte y por parte de los estados, sancionar a aquella empresa y que cumplan con una cuota sustentable. Porque hay empresas que, bueno, son básicamente de necesidad vital y que están produciendo hoy en día mucho gases de efecto invernadero y que casi no lo pueden reducir. Y a estas se les pide un impuesto justamente en algunos países para el Acuerdo de París o para, no sé, plantar árboles, cosas así, y que otros organismos disminuyan los efectos invernaderos por ellas. Bueno, la siguiente pregunta es de Gabriel. ¿Cuánto daño hace el dióxido de carbono y si hay otro gas que dañe más el planeta? Bueno, respondiendo a tu pregunta, no podría decirte como que un gas en específico daña más el planeta, por así decirlo, porque está constituido de varios gases. El ozonosférico, el cloroforus carbono, el óxido nitroso, el metano y el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono es el único que nosotros podríamos disminuir sin generar, por así decirlo, grandes cambios en la vida diaria de uno. Porque si, por ejemplo, tratamos de reducir todos estos gases, la vida que tenemos hoy en día sería muy distinta a la que llevaría a ser para disminuir considerablemente todos estos gases. No sé si responde eso a tu pregunta. Debido al tiempo, vamos a responder unas dos preguntas más. Preguntan si el tratado no se logra cumplir, ¿cuántos años les quedaría aproximadamente al planeta?
se estima que si no se cumple, el planeta duraría hasta el 2030 por causa de estos gases invernaderos que invadirían el planeta en sí. No sé si alguien más podría contar algo más a apoyar esta respuesta, pero por lo que yo escuché, o sea, por lo que sé, eh, es hasta 2030. Exacto, como dijo mi compañero, nosotros tenemos un límite ahora de 6 años para cambiar los efectos invernaderos. Si no se llega al tiempo estipulado, que sería el 2030, los cambios climáticos van a ser irreversibles. O sea, significa que ya no va a haber vuelta atrás a la, por así decirlo, a la vida que tenemos ahora. Van a haber demasiados cambios y mucha contaminación, más de la que se produce ahora. Los cambios que podrían hacerse, por ejemplo, sería uno gran grande, por así decirlo, sería ¿cómo se llama? El derretimiento de los glaciares, que es lo que más se viene ahora. Por eso, nuestro gran cambio, por así decirlo, sería ese. Magdalena, ¿me permite hacer una acotación? Claro, Recordarle a los chicos de séptimo, octavo y primero medio, por favor, que este no es un debate de ciencias exactas, ¿ya? No es un debate de física, no es un debate de biología ni de química, es un debate de ciencia de la historia. Así que, por favor, en sus preguntas vean que estén apuntando realmente al contenido de lo que se habló en el panel de expertos. sí. De hecho, de acuerdo a eso, no hay, la mayoría de las preguntas apuntan a cosas de ciencia. Entonces, no sé si Gabriel que tiene la mano levantada, tendrá una pregunta que Sí, pueda una hacer. pregunta. ¿Qué sucedería tanto al cambio del planeta si todo lo que hace del efecto invernadero se reducieran al mínimo, o sea, al máximo como un 5% y al mínimo al cero, de aquí al 2030? ¿Te refieres a la temperatura? No, no creo que te refieras a la temperatura, sino te refieres como al... mm, ¿a qué te refieres? O sea, ¿me podrías decir de nuevo tu pregunta, por favor? Como por ejemplo, ¿qué pasaría si el dióxido de carbono y todos los demás gases que cumplen o que están clasificados como efecto invernadero o los que hacen más daño al planeta se reducieran al 5% o al 0%? ¿Cómo cambiaría el planeta? Bueno, en realidad, por ejemplo, Chile hoy en día tiene el 0,25% de responsabilidad del efecto invernadero, o sea, de los gases que produce Chile. Ese es su dígito, por así decirlo. El tratado quiere, por así decirlo, disminuir en Chile ese 0,25% y reducirlo a cero. Pero no es responsabilidad solamente de Chile, también están los otros países. Y creo que la economista quiere decir algo, así que le daré la palabra. Sí, bueno, creo que la pregunta no iba apuntada a eso y bueno, contestando lo que decía, bueno, preguntaba Gabriel, em, si hoy las emisiones globales se redujeron a cero o al 5%, tenemos un claro ejemplo de lo que pasó el año pasado en pandemia, cuando China dejó de producir, Estados Unidos dejó de producir muchos gases de efecto invernadero y pudimos ver cómo la biodiversidad, la flora, la fauna se tomó espacios de de las ciudades incluso que hace cientos de años que no se veía, y eso fue porque hubo un detenimiento de justamente toda la contaminación, tanto acústica como medioambiental. Y si eso pasara, podríamos incluso revertir a años anteriores la contaminación, y si realmente están los esfuerzos necesarios, podríamos volver, por ejemplo, a cómo estaba la contaminación en el año 2000. Y eso se puede hacer, y incluso se están ideando tecnologías para hacerlo. Y así disminuir tanto gases como el metano, incluso se le está enseñando a ir al baño a las vacas, cosas así. Y se podría revertir favorablemente
el cambio climático y así, bueno, nadie terminaría perjudicialmente herido o no, no se secaría la tierra producto de esto. Eso. Aparte, como con el qué pasaría, o sea, lo que estamos haciendo nosotros, o sea, lo que están haciendo los países con este proyecto es evitar una catástrofe global que se produciría por la pregunta que hizo Gabriel, ¿qué pasaría si llegara a un 5%? Ya si llegara a un 3%, a un 3% ya sería mucho. Y algunos ejemplos de lo que podría pasar serían como, por ejemplo, extinción total de arrecifes de coral, millones de personas expuestas a inundaciones por los derretimientos de los glaciares y más cosas, y cada vez también zonas menos aptas para el cultivo, para el cultivo y muchas cosas así. Sería una catástrofe. Eso serían como las consecuencias de esto que podría pasar en 2030 si no se detiene. Eso. Ok, debido al tiempo, vamos a empezar a cerrar el panel. Bueno, entre las tantas cosas que pudieron hablar, se habló sobre las iniciativas que tenía Chile para reducir el cambio climático. ¿Qué pasaría, básicamente, si se bajaban hasta el 5% de los gases invernaderos? Y cómo, bueno, en general, cómo afecta todo esto. Y bueno, nos gustaría agradecer a toda la audiencia aquí presente. Les queremos agradecer demasiado por estar aquí y escucharnos atentamente. Y por pedido a la MIL, les recordamos que tienen que poner su curso en sus nombres, por favor. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y con esto terminaríamos el panel. Gracias a todos, chicos, por asistir. Recuerden colocar su nombre, o sea, su curso, y se pueden retirar. Muchas gracias a todos. Miss, después esta como grabación la va a subir por cada curso o no? Sí, la puedo dejar grabada para que la vuelvan a ver si quieran, sí, por supuesto. Ya. Oye, entonces Chao, Miss. Chao. Chao, Miss, cuídese. Chao. 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 Adiós. Gracias. el panel de expertos se queda. Se fueron los demás del grupo. Yo acabo de avisar que se conectarán de nuevo. Porque se fueron Ya casi se, todos. se fueron. Ya no importa, era en el fondo para recoger las impresiones. Igual ustedes tuvieron hasta gente, más que los otros. Miss, me tengo que salir. Sí, sálgase nomás, mi amor. Así que me quedaba solo con los chiquillos del tercero medio. Chao, qué bien. Era a la Constanza, ahí lo voy a admitir. Y la Jocabel se fue, ¿cierto? Sí, el Benjamín. Ya. Ahí Era para- entró de nuevo la Connie. Ya. Avísele a Benjamín para que entre. Ya les avisé. Ya Ya. avisé. Joaquín, Catalina y Francisco se pueden retirar. Sabemos que estaban muy atentos, por eso no se retiran. Yo los voy a sacar. No, básicamente era para saber cómo se habían sentido. Voy a parar la grabación. Mismo dijo que venía